Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti que nos acompañas por radio y TV Nuevo Tiempo y también a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenido una vez más a esta clase bíblica, Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Aquí el pastor Luis González estudia este libro de la Biblia contigo por 21 domingos. Hoy veremos el cuarto tema de estos estudios. Y para que puedas acompañar este estudio de manera más completa, quiero ofrecerte este regalo. Es la guía de estudios Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Esta guía de estudio tiene el mismo nombre de este programa de radio y TV, precisamente porque este material contiene los 21 temas del programa. Entonces, si quieres aprender más sobre el libro de Apocalipsis, tú puedes solicitar ahora mismo esta guía de estudio. Como mencioné antes, este es un regalo de Nuevo Tiempo para ti. Está a tu disposición de forma totalmente gratuita, tanto el material como el envío hasta tu casa. Este, por cierto, también es un regalo de nuestros ángeles de esperanza. Entonces, no esperes más y solicita este estudio para así acompañar cada tema sobre Apocalipsis junto al pastor Luis González. Y para solicitarlo es muy pero muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com o también en nuevotiempo.org/estudio bíblico. Recuerda que al registrarte deberás llenar un breve formulario para que así podamos enviarte este material hasta la puerta de tu casa. Y también, por cierto, puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, más 55 12 98 100 1460. Envíanos un mensaje diciendo: yo quiero estudiar Apocalipsis con el pastor Luis González. Y hablando del pastor Luis González, yo quiero invitar al pastor Luis a entrar aquí al escenario del programa. Pastor, qué gusto poder saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Aileen. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Feliz, contenta? Claro que sí, ya la expectativa del tema de hoy. Muchas gracias. Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí para seguir con nuestra clase bíblica especial sobre Apocalipsis. Bendiciones para ti, bendiciones para su familia. Y el tema de hoy será un tema poderoso. Prepárate. Pastor, yo quiero comenzar ya con preguntas. En el libro de Apocalipsis se dice y vemos que se presenta una batalla, ¿no es así? Incluso hay un texto que dice que hubo guerra en el cielo. La pregunta es, ¿será que realmente hubo una guerra, un conflicto? ¿Qué fue lo que sucede? Buenísima pregunta, Aileen, porque la Biblia habla sobre lo que tú me preguntas. Seguramente la Biblia menciona una guerra, una batalla en el cielo. Y esta fue una guerra espiritual entre el bien y el mal. Ahora, hay detalles acerca de la guerra que voy a mostrar durante la exposición del tema. Pero seguramente pasó esta guerra en el cielo. Y la noticia, Aileen, ¿sabe cuál es? Es que esta guerra sigue todavía en la tierra. Pero tengo una buena noticia. ¿Cuál? Ya queremos saber. Ya tenemos un vencedor de la guerra. Ah, eso me gusta, ¿eh? Eso voy a mostrar hoy. Hablando de este conflicto, de esta guerra, Pastor Luis, y ya que sabemos ahora que se trata de un conflicto entre Jesucristo y Satanás, varios seguramente se están preguntando, entonces los amigos que nos están acompañando en este momento, ¿será que también estoy involucrada en esta batalla, en este conflicto? Por supuesto, Aileen, buenísima tu pregunta y este pensamiento que me colocas, ¿sabes por qué? Porque el punto clave de ese gran conflicto que es entre Cristo y Satanás, pero nosotros como seres humanos estamos entre esta batalla, o sea, por un lado, el diablo intenta conducirnos, llevarnos para su lado. Y por otro lado, Cristo intenta mostrar cuál es su amor, sus planes, su gracia y su misericordia. Así que nosotros estamos en el centro del gran conflicto. Pero el gran conflicto es entre Cristo y Satanás. Y nosotros, infelizmente, estamos ahí. Solo que tenemos un amigo, un abogado, un poderoso Salvador que está dispuesto
a estender as mãos para salvar-nos e para ajudar-nos. Perfecto, pastor, ya queremos saber más sobre este tema. Y amigos, quédense con nosotros que hoy realmente el tema está imperdible. Y antes de abrir, por supuesto, nuestras Biblias para poder estudiar el tema de hoy, Pastor Luis, vamos a buscar la dirección divina una vez más. ¿Será que usted nos guía en oración, por favor? Claro, Eli, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por este momento en que estamos para estudiar la Biblia, conocer mejor tu palabra, tu voluntad, aprender un poquito más sobre ese gran conflicto, la maior guerra de todos os tempos. Te pedimos que tu graça permaneça conosco em cada hogar, em cada família, em cada pessoa, e que esse tema realmente seja um tema para fortalecer nossa fé e conduzir-nos a uma decisão verdadeira a seu lado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amén. Pastor Luis, muchísimas gracias y bueno, ahora el tiempo es suyo. Muchas gracias, Eli, por tu participación, por tu apoyo y vamos a seguir con nuestros amigos. Así es. Bueno, mis amigos, ya estamos listos después de conversar un poco con Aileen. Ya tengo aquí el manual para el tema y tengo principalmente la Biblia. Voy a guardar aquí este manual y solamente con la Biblia queremos seguir con ese tema importantísimo y poderoso. Bueno, la mayor de todas las guerras. Ese es el tema de nuestra clase bíblica de hoy. Yo quiero agradecer mucho a usted, porque yo sé que tenemos personas conectadas en varios países del mundo, sobre todo en Sudamérica. Así que agradezco a los que están acompañando en Ecuador, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Europa y también en otras partes del mundo. Gracias, gracias. E claro, essa classe bíblica é para você, em sua casa, quizás em uma igreja, quizás em outro ambiente qualquer. O mais importante é que estamos conectados e reunidos para esta classe bíblica. Assim que esse é um programa mais tranquilo, eu quero solamente que você tenha a Bíblia em mãos e Jesus em el coração e muito interesse em conhecer melhor os princípios da palavra do Senhor. El curso que estamos haciendo es Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Y el tema de hoy, por supuesto, está con la base principal en el libro de Apocalipsis. Yo le invito, por favor, a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Escrito está: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta aquí. Bueno, el texto es claro, muestra una guerra en el cielo. Pero eu me paro um pouquinho e penso, uma guerra no céu? Normalmente, quando pensamos no céu, pensamos em um lugar de paz, de harmonia, de felicidade, um lugar maravilhoso. Agora, a Bíblia apresenta-nos uma guerra no céu. Como é isto? Claro, o Senhor é um Senhor perfeito, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é maravilhoso. E quando o Senhor criou todas as coisas, lo hizo todo perfeito, por supuesto. Só que passou algo no céu, algo que nós poderíamos definir como mistério, algo misterioso. O mistério foi que no coração de ángel bueno nasceu o mal. Dentro de coração de ángel de luz começou o que chamamos de tinieblas. E este ángel era conhecido como Lúcifer, e Lúcifer significa ángel de luz. E desse ángel de luz, infelizmente, nasceu o pecado, as tinieblas. El problema nació en el corazón de él. Es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque no está revelado a nosotros. Claro, el Señor sabe todas las cosas, pero nosotros no sabemos. Entonces, solo sabemos lo que está revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. Esse texto que mencionamos de Apocalipsis 12, versículo 7, dice una batalla en el cielo. Y enseguida dice Miguel. En esse caso, quando a Bíblia diz Miguel, é uma referência a quem? Quando vamos para Daniel capítulo 12, versículo número 1, descobrimos que Miguel é uma expressão, é um nome
que normalmente se dá a Cristo quando Cristo aparece em um momento de batalha, em uma guerra em favor de seu povo. Todas as vezes em que Cristo aparece lutando por seu povo, Cristo é chamado de Miguel. Então, neste caso, Miguel é uma expressão que se refere a Cristo Jesus. Por isso diz Miguel e seus ángeles, ou seja, Jesus e os ángeles que se mantiveram firmes e fieles. E o texto sigue dizendo, combatieron al dragón. Nesse caso, a expressão dragón é uma expressão para tentar explicar ou descrever a natureza maligna deste ángel que era de luz e se convertiu em ángel de tinieblas. Então, a expressão dragón é uma referência ao diabo e a expressão Miguel é uma referência a Cristo Jesus. ¿Me explico? ¿Está claro? Então, meus amigos, temos aqui esta revelação que aparece no versículo número 7. E o texto sigue explicando o que passou, esta luta, esta pelea, esta guerra no céu. Agora, tenho outro texto para mostrar-te. O outro texto ajuda-nos a compreender algumas cositas mais. Vamos para o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28, temos aqui, a partir do versículo de número... Vamos para o 15, Ezequiel 28, 15. Atenção, Ezequiel é também um livro profético, de profecias. Analicemos então o que diz o texto bíblico. 28 de Ezequiel, versículo 15. Perfeito eras em todos tus caminhos, desde o dia em que foste criado, hasta que se hallou em ti maldade. Aqui a Bíblia revela algo importantíssimo, diz, perfeito era em tus caminhos, mostrando que o Senhor criou todo perfeito. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, sabe que coisa? Me perguntou, pastor Luiz, quem criou o diabo? Quem criou Satanás? A resposta é clara, nadie. Nenhuma pessoa criou Satanás, porque Deus não cria o mal, não hace el mal. Então, ¿qué hizo el Señor? El versículo 15 dice, perfecto eras desde el día en que fuiste creado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Creó un ángel perfecto. Y este ángel usó de manera totalmente errada su libre albedrío. O sea, él usó la libertad que tenía de manera errada, equivocada y rebelde. Nosotros também somos livres. Este é um princípio de Deus, um princípio bíblico. Eu sou livre, tu eres livre. Se a pessoa quer fumar, vai fumar. Se quer tomar, vai tomar. Se quer usar drogas, vai usar drogas. Ou seja, somos livres para tomar decisões. Só que é importante saber que todas as vezes que tomamos decisões, somos responsáveis por as decisões que tomamos. E cada decisão tem consequências. Se é uma decisão boa, consequências buenas. Se é uma decisão mala, errada, seguramente vamos ter consequências terríveis, não? Consequências negativas, com problemas, dolores e tantos outros problemas. Foi o que passou com Lúcifer. Tomou a decisão errada e começou no céu uma rebeldia, uma atitude em contra ao Senhor. A ver o que diz o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Diz, a causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, dice el texto. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí tenemos dos revelaciones. La primera es que Lúcifer tenía una función muy cercana al trono de Dios. Este estaba cerca de Dios, del trono. E a outra revelação que aparece aqui é que era um querubim protetor, ou seja, era um ángel querubim, diz a Bíblia. Então, estamos falando de um ángel maravilhoso, perfeito, criado por el Senhor. E de repente aparece a maldade, aparece este vírus del pecado en el corazón que nosotros no tenemos como explicar el pecado, pero nació en el corazón de un ángel que era perfecto. Y este ángel se rebeló en contra de Dios y su gobierno. Y entonces ahí está la guerra, Cuando leemos un poquito más aquí, voy a leer un versículo más.
Ezequiel capítulo 28, versículo 17, escúchame, esse é um texto que esclarece um pouquinho mais. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Claro, entonces este ángel, que era bueno y pasó a ser malo, que era de luz y pasó a ser de tinieblas, fue expulsado del cielo y fue echado del cielo, y justamente el Señor lo elimina de una manera impresionante, de una manera incluso diferente, porque el Señor podría matarlo, podría destruirlo, podría de una vez acabar con todo, solo que el Señor fue sabio, y el Señor es sabio y no erra. Porque Lúcifer empezó en el cielo a hablar mal de Dios, a hacer críticas a Dios. Lúcifer decía que Dios no era tan bondadoso, no era amor, no era todo lo que parecía ser. Entonces, él decía que Dios era dictador, que Dios era asesino, que Dios era un Dios malo, que Dios no era lo que las personas, los ángeles, pensaban. Ese es el punto. Entonces, cuando Lúcifer pecó, cuando empezó el pecado, cuando empezó esta rebeldía, si el Señor lo matara, entonces confirmaría sus acusaciones. Entonces el Señor no lo mató porque el Señor conoce lo profundo, conoce lo escondido, conoce todas las cosas. Así que el Señor lo echó, lo expulsó del cielo. Y claro, este ángel malo vino para este planeta, fue echado, vino para acá, y acá empezó un trabajo maligno. Y fue a tentar a Adán y Eva en el Edén, jardín del Edén. Y entonces el diablo usó una serpiente como una forma de comunicación entre el diablo y el hombre. Solo que el diablo nunca aparece como realmente es. Ele sempre se disfraza usando coisas, pessoas, situações, filosofias, ideologias, conceitos e outras ideias para esconder por detrás dessas coisas, para enganar a los seres humanos. Assim foi com Adão e Eva. O diabo utilizou uma serpiente. Meu amigo, isso é impressionante, não? Escúchame, hermano Juan Carlos, que me escucha em Quito, Ecuador. El Señor, Dios Todopoderoso, lo expulsó el diablo. Y el diablo, aquí en la tierra, usa una serpiente para engañar a Adán y Eva. Y logró, los engañó, los llevó a una situación de rebeldía igual a él. Y Adán y Eva pecaron, infelizmente. Entonces, el virus del pecado entró en la vida de nuestros primeros padres y, consecuentemente, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, porque si nuestros primeros padres pecaron, entonces nosotros que somos descendientes de Adán y Eva, tenemos también la naturaleza pecaminosa. Así que yo soy pecador, tú eres pecador, como dice la Biblia, como está en Romanos capítulo 6. A ver lo que dice aquí, o mejor, vamos a leer Romanos capítulo 5, 5:12, dice así: así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entonces todos somos pecadores. El pecado entró a través de Satanás por Adán y Eva y pasó a todos los seres humanos. Así que esta es nuestra condición. El pecado trajo consecuencias impresionantes y terribles, o sea, dolor, vacío, miedo, inseguridad, depresión, estrés, virus, cáncer, diabetes y tantas otras enfermedades. Tenemos hospitales llenos, clínicas llenas. Las personas sufren, las personas están pasando por luchas terribles, como esta pandemia que hemos pasado en estos días. Entonces, seguramente el pecado es tan maligno, tan terrible, que lleva al ser humano a una vida de tristeza, a una vida de derrota, a una vida de dolor, a una vida de lágrimas, a una vida tan difícil.
e quizás estou estudando a Bíblia com uma pessoa que está passando por esse tipo de luta. Estou quizás passando um tema bíblico para uma senhora que já não tem forças para seguir, já não tem condições de avançar. Has passado por muitas e muitas lutas. Pero minha amiga, não desanimes, por favor. Não te desanimes. Levante a cabeça, porque há um Deus Todo-Poderoso que está a seu lado. Há um Deus Todo-Poderoso que está contigo neste momento. Há que crer solamente. Amém? Há outro texto aqui em Romanos, capítulo 6, agora sim, capítulo 6, versículo 23, que diz: La paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, el pecado tiene una consecuencia inmediata y finalmente el pecado lleva al ser humano a la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte eterna. ¿Está claro? Então, nós estávamos condenados à morte eterna. A morte eterna será uma morte com fogo e azufre depois de los 1000 anos, como aparece em Apocalipse capítulo número 20. Então, o que passou? Cristo vino a este mundo para livrar-nos da morte eterna. Então, Cristo vino aqui, nasceu de Maria, cresceu, predicou, isso todo maravilhoso, e finalmente Cristo foi crucificado. Em la cruz, Cristo pagava mi deuda, pagava tu deuda. Em la cruz, Cristo tomou meu lugar, Cristo morreu em meu lugar e em tu lugar também. Assim que quando Cristo abre seus braços e disse, hecho es, está consumado, terminou, se acabou, Cristo estava pagando a deuda, Cristo estava salvando a los seres humanos de la muerte eterna. Que tremendo, ¿no? Alabado sea Deus. Claro, meu amigo e minha amiga, este é o mais importante, saber que Cristo derrotou Satanás en el cielo, lo expulsou del cielo. Cristo derrotou Satanás en el Edén, porque quando Adão e Eva pecaram, o Senhor matou um corderito para ser uma roupa para Adão e Eva, símbolo de sua proteção, de sua graça, de sua justiça e de sua misericórdia. E derrotou Satanás outra vez en el jardín del Edén. Quando Cristo nasceu de Maria, o diabo tentou matá-lo quando niño, e o Senhor outra vez protegeu a Cristo e outra vez derrotou Satanás, quando Cristo era um niño de 2 anos aqui em la tierra, de uma maneira impressionante e espetacular. Quando Cristo foi bautizado, derrotou Satanás outra vez. E quando Cristo foi ao deserto para quedar 40 dias de ajuno, e quando terminou seu momento de ajuno, apareceu o diabo outra vez para tentar outra vez, e Cristo o derrotou outra vez. Ou seja, nesta guerra entre o bem e o mal, Cristo sempre foi vitorioso. E no deserto da tentação, lo venceu outra vez. Assim que temos a segurança, a certeza de que em Cristo nós podemos vencer. E Cristo finalmente derrotou Satanás en el jardín de Getsemaní, derrotou Satanás en la vía dolorosa, derrotou Satanás en el Calvario, derrotou Satanás en la cruz, derrotou Satanás quando ressuscitou, derrotou Satanás todas as vezes. E finalmente Cristo pagou nossa deuda, venceu a batalha e garantizou nossa vitória. Assim que tu e eu temos garantizada nossa vitória. ¿Me comprendes, hermano Alberto de Paraguay? Hermano Alberto de Paraguay, ¿está claro para ti? Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, esté seguro que Cristo ya venció. Y si andamos con Cristo, también seremos victoriosos. Eu quero invitar-te a ti para entregar tu vida ao Senhor, entregar tu coração ao Senhor, porque solamente dessa maneira vamos ser vitoriosos também. Se tu crees em Deus e em sua palavra, entrega tu vida, entrega tu caminho, entrega tu matrimônio, entrega tu família, tus filhos, tus negócios, todo, entrega todo em las manos del Senhor. Encomienda todo ao Senhor e esteja seguro que o Senhor te dará a vitória, porque em Cristo somos vitoriosos. Amém? Bueno, hacemos assim então. Eu quero conversar contigo por um minutito mais antes de fazer a oração. Assim que te invito, por favor, a acercar-se um pouquinho mais. Vou pedir a meu amigo para que se acerque aqui. Eu vou tomar assento nesta silla para conversar um pouquinho contigo em um minutito nomás. Por favor, acércate aqui um pouquinho. Hermana Maria, Hermana Isabel,
Hermana, por favor, hermana Dolores, por favor, hermana Dolores, atención, atención, hermano, por favor, atención. Cristo Jesús es poderoso. El diablo ya está derrotado ya, solo que él todavía vive, ¿no? Él será muerto y quemado para siempre después de los 1000 años, solo que ya está derrotado ya. Lo único que el diablo puede hacer, ¿sabe qué es? Es tentar, es llenar este planeta de enfermedades, de cosas malas. Pero cuando estamos con Cristo, somos vencedores. Yo voy a hacer una oración por ti en este momento. Y cuando termine esta clase bíblica, te pido que permanezca un poquito más atento, permanezca atento a las redes sociales, que nosotros estaremos en vivo con nuestro equipo para contestar tus preguntas. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre querido, gracias por esse tema. Gracias por tu misericórdia. Gracias por tu vitória. Gracias porque em Cristo podemos vencer. E nós entregamos nossa vida, esta família, esta mulher, este homem, este hogar, em tus manos de amor. Que a vitória de la cruz, que a sangre derramada, que a graça maravilhosa, todo esto esté em la vida, en el corazón de esta persona que ora, que clama, que busca comigo. En el nombre de Jesús. Amém.